En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido la semana? Con un poquito de calor, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que estas lluvias torrenciales que han caído en alguna parte del territorio nacional, pues han dejado más que frescor, casi que ha levantado más calor de las propias calzadas. Pero bueno, todo pasa, todo llega, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y mientras todo eso ocurre, nosotros vamos a seguir aquí con todos vosotros para contaros cosas cada día de más actualidad y sobre todo, pues que sean prácticas y que pongan una gota más en ese conocimiento que intentamos trasladar desde estas ondas, desde Radio Intereconomía y gracias a Fama y su fundación 360 para la autonomía personal. Vamos a hablar de cosas importantísimas. Hoy, por ejemplo, muchas veces habrán oído hablar de las altas capacidades, de las personas superdotadas, de quienes sufren por esa circunstancia, ¿no? Bueno, pues en una sociedad que valora la excelencia, paradójicamente, quienes poseen un talento excepcional siguen siendo, en muchos casos, muy invisibles. Las personas con altas capacidades intelectuales, comúnmente llamadas como superdotadas, representan entre un 2 y un 5% de la población. Y según estimaciones internacionales, lo que todavía queda mucho por valorar en nuestro país. Pero, sin embargo, el desconocimiento general, los mitos persistentes y la falta de políticas públicas adecuadas las condenan con frecuencia a una paradoja: tener un potencial extraordinario y al mismo tiempo vivir en un entorno que no sabe cómo acompañarlo ni desarrollarlo. Miren, las altas capacidades no son sinónimo de éxito académico ni de facilidad en la vida, ni mucho menos. No todos los niños con altas capacidades sacan buenas notas, ni todos los adultos superdotados alcanzan logros visibles. El talento no florece automáticamente, de eso nada. Necesita estímulos, comprensión y un entorno muy adecuado. Miren, la mayoría de las veces las personas con altas capacidades tienen un pensamiento divergente, una sensibilidad extrema o una curiosidad intelectual que desborda los límites del aula tradicional y de los modelos convencionales de relación social. Esto pues, puede llevarles a sentirse muy diferentes, a experimentar soledad o incluso a ser etiquetados de problemáticos. Los mitos son tan dañinos como la desinformación. Por eso, hoy les vamos a hablar de todo esto. Pensar que un niño con altas capacidades no necesita ayuda o que ya se las arregla solo es una forma de negligencia educativa. La realidad demuestra que, sin atención especializada, estos menores pueden sufrir fracaso escolar, desmotivación, trastornos emocionales o dificultades de adaptación social. Su diferencia, mal entendida, se convierte al final en un problema, en una carga. El sistema educativo arrastra una deuda en este alumnado importante. La falta de formación específica del profesorado, el déficit de protocolos de identificación temprana y la escasez de programas de enriquecimiento curricular hacen que muchos casos pasen inadvertidos o muy mal gestionados. A menudo, la respuesta educativa llega muy tarde, cuando ya hay heridas emocionales muy profundas. La atención a la diversidad no debe entenderse como en clave de necesidades especiales derivadas de dificultades, sino también como una respuesta justa y equitativa al talento. La equidad educativa implica dar más a quien necesita más. Y las personas con altas capacidades necesitan más estímulos, más retos, más comprensión. A veces también necesitan menos rigidez, menos juicio, menos obligación de encajar en un molde que no fue diseñado para ellas. La personalización del aprendizaje, los agrupamientos flexibles, el acceso a contenidos avanzados y el acompañamiento emocional son herramientas muy imprescindibles. Pero también lo es una mirada pedagógica para que sea capaz de entender que el talento no siempre es lineal, que puede presentarse junto a otras condiciones como el TDAH, el autismo o la dislexia, y que las trayectorias vitales de estas personas son tan singulares como muy valiosas. Más allá de la escuela, la sociedad tiene el reto de construir entornos donde las personas con altas capacidades puedan desarrollarse sin tener que renunciar a su esencia. Esto implica, desde luego, fomentar una cultura del talento donde la creatividad, la innovación, la sensibilidad y el pensamiento crítico no se perciban como amenazas, sino como
activos sociales importantes. También es urgente romper con la mirada elitista o clasista que a veces, distorsionadamente, se asocia a la superdotación. Las altas capacidades no tienen extracto social. Existen en todos los contextos, aunque muchas veces las condiciones socioeconómicas marcan las diferencias entre ser identificado y acompañado o pasar muy desapercibido. En barrios con menos recursos es habitual que las altas capacidades queden sin detectar, o peor aún, sean confundidas con conductas disruptivas o problemas de conducta. Para las personas adultas con altas capacidades, la invisibilidad continúa. Muchas arrastran una sensación de desajuste desde la infancia y algunas ni siquiera han sido conscientes de su condición hasta bien entrada la edad adulta. El mundo laboral, por su parte, rara vez está preparado para acoger su forma particular de pensar y crear. El talento no estándar sigue siendo incómodo para las estructuras rígidas. Miren, la atención a las altas capacidades no es un lujo ni una opción para tiempos mejores. Es una necesidad educativa, social y ética. E invertir en estas personas es apostar por el futuro, por la innovación, por una sociedad que valora la diversidad como motor de su desarrollo. Urge impulsar una estrategia estatal, quizás, que contemple medidas coordinadas entre los sistemas educativo, sanitario y social, que fomente la identificación temprana, la formación del profesorado, la sensibilización de las familias y la creación de espacios de apoyo mutuo. Que entienda que el talento necesita ser acompañado y que hacerlo es una cuestión de justicia. Las personas con altas capacidades no piden privilegios, piden ser vistas, comprendidas y respetadas. Piden que se les permita ser, con todas sus intensidades, sus pasiones y sus diferencias. Piden una oportunidad para desarrollar todo lo que le puedan aportar. Lo mínimo que podemos hacer como sociedad es escuchar esta petición. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues para empezar con nuestro primer bloque, como siempre, invitamos a personas que pueden contarnos cosas muy interesantes desde el punto de vista de quien lo vive en primera persona y también, ¿por qué no?, importante, de los especialistas y de los profesionales que nos puedan contar, bueno, qué tratamientos tienen para distintas cuestiones, porque a veces se ve como un problema, pero quien lo sufre o quien lo vive, que a lo mejor la palabra sufrimiento está mal empleada para algunos casos, lo ve de otra manera. Miren, vamos a saludar al hombre con mayor coeficiente intelectual que hay en España, creo, si no que me corrija. Se llama Ramón Campayo y le tengo que agradecer que esté con nosotros un ratito porque sé que tiene muchas ocupaciones, pero desde luego nos parecía muy importante su testimonio sobre esta situación. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Oye, Ramón, hemos estado hablando un poco en la editorial de ciertas circunstancias que, bueno, la verdad que se plantean como un problema para las personas que viven con altas capacidades o que son superdotados. Ahora también, digamos que Maite Gárnica, directora del CES Superdotados, nos lo va a explicar un poco más de otra manera. Lo ven como un problema o un sufrimiento, pero en tu caso, esto yo creo que se ve como una oportunidad y algo muy positivo, ¿puede ser? Bueno, pues depende un poco en la fase que te muevas en la vida. Cuando eres pequeño, de niño, quizás eres más sensible, todo te afecta más y te vas a ver rechazado en el sentido de que a ti te gustan cosas que al resto de niños no les gusta. Sois bastante incompatibles. Eso también en la escuela hace que en lo que tiendes a resaltar, pues de alguna manera te cortes y resaltes menos para que no seas un poco el centro de atención. Y al final, pues pasas momentos de soledad. Ahí es el punto crítico. En ese momento es donde tienes que tratar de madurar con rapidez y pasar página. Yo recuerdo de niño pues que estaba siempre solo. Cuando íbamos al recreo en el colegio, teníamos un patio y siempre estaba en un rincón, pues porque no me gustaban los juegos, las costumbres de los otros niños. Me veía muy distinto en muchas cosas. Yo siempre estaba absorto en mis pensamientos
y entonces pues notas que bueno, pues que estás solo, de alguna manera. Ahí tienes que hacerte fuerte, porque es el momento crucial, como te decía. Si dejas que eso te pueda, te venza, porque luego hay que sumar que en general no vas a tener reconocimiento de los padres, ni de los profesores, ni de nada. Entonces, bueno, pues tienes que tratar de madurar de alguna manera. Es decir, por ejemplo, los padres no son conscientes tampoco. Hoy día todo les gusta decir que sus hijos tienen altas capacidades, pero realmente si las tienes, por lo menos yo recuerdo que era uno más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, he visto en esto, pero en otras cosas se me daban mal, porque eres más selectivo en lo que haces. Entonces son momentos cruciales y tarde o temprano te ves solo. De todas maneras, se trata de tratar de superar y saber que todo es provisional. Al final, pues hombre, merece la pena, porque por lo menos maduras más y te haces más fuerte. ¿En qué momento la familia o tú mismo, no sé cómo fue la situación, le dices a tus padres o tus padres ven que hay alguna anomalía? Digo, bueno, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente más bien alguien que estaba en tu situación posiblemente se aburriera porque el sistema no estaba comprendido para una persona en tu situación y a lo mejor tenías que estar en cursos más avanzados, no lo sé. ¿En qué momento ocurre esa chispa que dices, oye, vamos a ver qué pasa aquí? Bueno, pues en primer lugar mis padres nunca se dieron cuenta. Hasta el día de hoy yo diría que tampoco. Ahora ya, antes por una cosa y ahora porque son mayores, pues creen que, bueno, que no se dan cuenta. Ahora ya da igual, realmente. Entonces, pues esa chispa, como digo, son fases realmente. Hay momentos en los que tú sabes, sin querer, estás escuchando una discusión y tienes la respuesta correcta, porque estás viendo, no es el fallo del razonamiento de una persona, el otro. Te gustaría mediar quizás, pero si lo haces enseguida eres el listo y tal. Entonces a veces es mejor callarse, ¿no? Hay un dicho que no digas todo lo que sabes porque siempre dices cosas que no convienen. Claro. Entonces lo mejor a veces es hacerte oídos sordos y al final tienes un poco quizás al aislamiento, porque te guardas lo que tú sabes o tu manera de ver las cosas. Ojo, que no significa que siempre tengas razón, por supuesto, pero tu manera de verlo pues te lo guardas para ti y para el que te pida consejo de alguna manera. Y si puedes le ayudas y si no, pues no. Con un coeficiente intelectual de 194, combinas una inteligencia excepcional con técnicas metódicas que, bueno, se convierten en la memorización más rápida del mundo, ¿no? ¿El coeficiente intelectual se puede potenciar con técnicas o es una cosa innata? Bueno, una cosa es la capacidad que tú tengas para razonar, para hacer test y que te den un cociente intelectual de lo que sea, 194 en mi caso, pero bueno, yo también soy miembro de Mensa, ahí conseguí la puntuación más alta, 155, y luego pues sabía que podía hacer más, hice más test y medí. Entonces, todo lo que tú haces en esos test o la capacidad que tú sientes que tienes es un punto lógico. A mí me ha ayudado para diseñar entrenamientos y me ha ayudado para ir de A a B de la forma más recta y rápida posible. Entonces, diseñé entrenamientos, me dediqué a la memorización, que me gusta mucho, y bueno, pues fui campeón del mundo, o soy campeón del mundo 10 veces campeón mundial, incluso marquista desde el año 2003. Pero porque he sabido también coger muy bien la técnica, he sabido cómo entrenar, he sabido conocer mis errores y cómo mejorar. Entonces hay personas que, por ejemplo, un velocista que corre 100 metros, imagina, está en la pista siempre corriendo 100 metros. Y yo lo que hago es analizar qué pasa en los primeros 10, en los 20, qué tengo que hacer para cruzar la meta el primero, ¿no? ¿Dónde tengo el error y cuál es mi punto fuerte sobre todo? Estoy viendo que quizás los puntos fuertes es lo que la gente olvida. Se trata de solucionar fallos, bien. Pero si la naturaleza te ha dotado de alguna capacidad que tú consideras que eres bueno, trata de explotarla en primer lugar. Y es un poco yo lo que he estado haciendo, ¿no? Entonces me ha valido pues para ver cuáles son mis puntos fuertes y cómo trabajarlos principalmente. ¿Tuviste problemas en los estudios? No, pero sí tengo que decir que alguna asignatura sí se me atragantaba, pero no por motivos de capacidad técnica, simplemente por esa selectividad que tú haces de las cosas. Es decir, yo recuerdo que había una materia, cuando tenía 15 años, antes era segundo de BUP, literatura, pues que estudiabas autores, Generación del 98, lo que sea, y qué libros, y bueno, pues hasta ahí es tolerable. Pero cuando ya empezabas a meterte en el tema, en que si aquí este autor sufrió una depresión y en su época dorada o gris porque dejó a su mujer, escribió no sé qué, y después todo eso no me importaba, yo lo vi un marujeo, y es que sencillamente me negaba a estudiar. ¿Te aburría? No, que una fuerza superior, no que me aburría, es que no me interesaba lo más mínimo. Digo, a mí qué me importa si este hombre hace 500 años estaba depresivo o no estaba depresivo, o hace 100 años, fulano de tal, y aquí hizo esto para compensarse. No le veía sentido. Digo, está bien que lo estudie el que quiera, pero a mí no me decía nada, no quería saber eso. Claro, haces entrenamientos basados en memorizaciones mentales que están, bueno, pues rápidas y repetitivas, ¿no? ¿Esto cómo se traduce? ¿Cómo
Para alguien que te esté escuchando, ¿le puede valer esa recomendación que puedes hacer a la hora de poder estudiar o recordar cosas? No sé si la correlación de ideas con imágenes. ¿Cómo lo haces esto? Pues mira, yo dividiría en dos partes. Una es el entrenamiento físico del cerebro en sí. Me explico. Cuando tú trabajas a alta velocidad, yo empecé haciendo pruebas de fondo, como todos los memorizadores, memorizando durante muchas horas cosas, listas de palabras, etcétera. Pero cuando trabajaba rápido, notaba que subía la temperatura del cerebro. Entonces me han hecho muchas encefalografías en Estados Unidos, en Alemania varias veces, en España también, con el doctor Loeches, con la RAI y Nitela que vinieron a España. Y entonces, pues una cosa que notaba, quedó probada con la ciencia, que efectivamente es cuando tú trabajas a muy alta velocidad, se produce una sinapsis más violenta, sube la electricidad en el cerebro y las órdenes se transmiten con más violencia, ¿no? Entonces sabía que estaba electroestimulando y fortaleciendo las neuronas. Con lo cual he trabajado la parte física del cerebro, que sería como tener, no sé, coger una mancuerna con el brazo, o cuando te pones corrientes en los músculos, pues que se fortalecen también. Entonces, con esa electroestimulación, que la tengo más que comprobada, sobre todo se hizo con un programa que rodamos en Múnich de superhumanos, me hicieron muchas pruebas en ese sentido. Entonces quedaba patente pues cómo subía la temperatura del cerebro y cómo se volvía más fuerte, porque a fin de cuentas las neuronas son células. Entonces se trabajan electroestimulándolas. Esa era mi teoría y así funcionó. Entonces tu cerebro se vuelve mucho más rápido, más poderoso, más potente. Eso fue por una parte. Y eso me ha ayudado, pues, esa electricidad a mandar impulsos muy rápido y a procesar la información con mucha velocidad. Y luego, pues, diseñas técnicas desde capacidad de concentrarte simplemente en una pantalla que van a aparecer durante un segundo una información, unos números, unos colores, lo que sea, qué hacer, cómo controlar ese shock al que vas a estar sometido, ¿no? Cómo controlar la respiración, cómo explotar mentalmente, a qué hacer con la información cuando vas cogiendo mucha para ser capaz de retenerla, porque tú puedes ir leyendo muy rápido y luego no puedes recordarlo todo. Tú imagínate memorizar un número de 100 dígitos, un número binario, unos y ceros, un número de 1 metro de largo, verlo durante 4 segundos y tratar de escribir los 100 dígitos después sin que se te vayan. Tanto 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, imagínate 100 veces. Sí. Necesitas mucha retentiva, mucha técnica. Entonces son, pues eso, por una parte físicamente trabajas el cerebro, técnicas fotográficas de lectura rápida y de procesamiento muy rápido que te ayude a ir a toda velocidad y poder leer ese número en 4 segundos y poder memorizarlo y de ser capaz de retenerlo posteriormente mientras lo vas escribiendo en el ordenador. Entonces es complejo de explicar. Claro, todo esto ya lo manejas de manera natural, ya no necesitas pensar que tienes que relajarte ni respirar, pero por ejemplo ahora estamos está muy en boca de todo el mundo el tema de las pantallas, ¿no? ¿Tú también te distraes con las pantallas o tienes que desconectar todo para potenciar esa capacidad de concentración? Porque las pantallas, tienes 30.000 avisos por un lado, tienes a tu alrededor el móvil que te suena, los mensajes que no sé qué. ¿Cómo gestionas todo eso? Bueno, yo realmente paso mucho de todo esto, ¿sabes? Y cada vez más. De hecho, ya en Internet, por ejemplo, me muevo cada vez menos. Estoy cansado de que te entres en una página a buscar algo y enseguida que si aceptan las cookies y para que se la van a transmitir a 500 personas para que te acosen continuamente. Entonces, no soy demasiado tecnológico porque no me interesa. Voy a menos. En las redes sociales, lo mínimo. Pues tengo mi canal de YouTube, tengo Instagram, voy subiendo cositas, vídeos, etcétera, de lo que voy haciendo. Está bien, tengo mis grupos de seguidores, luego ayuda, hago mis cursos, enseño a la gente a hacer lo que a mí me gusta. Y voy desconectando, no porque me entretenga, sino porque veo que estamos en una escalada brutal. Antes veía más vídeos de YouTube, más cosas, pero últimamente es que solo hay publicidad, y llega un momento en que desconectas y vas pasando, ¿no? O sea, digamos que voy a menos. Está bien trabajar con las pantallas, como dices, con el ordenador es muy importante, porque te da cosas, hay software que te van a ayudar de forma que no lo vas a conseguir de otra manera, es imposible conseguirlo de otra forma. Entonces, sin abusar y sabiendo desconectar, porque al igual que el cuerpo, pues entrenas en la gimnasia 1 hora o así al día o cada 2 días durante la semana, mentalmente tienes que hacer algo parecido. La gente estudia 8 o 10 horas y parece que tiene que estar 10 horas expuesta con el libro para conseguir hacer algo, pero estás en un rendimiento mínimo, a lo mejor el 20%. Estudiando mucho menos, aunque parezca mentira, consigues más. No vas a avanzar tanto, pero solidificas más, luego necesitas menos repasos y estás más fresco. La gente que se cansa, pues al final, por ese cansancio, pues tus recuerdos, lo que has memorizado, esa información, tu cerebro la va a perder, tu mente en este caso, la va a dejar arrinconada. Va a ser muy difícil que accedas a ella, necesitas muchos repasos y te cansas, ¿no? Y luego mucho estrés, problemas para dormir, etcétera. En definitiva, se trata de hacer trabajos de calidad
de calidad, de mucha velocidad. Es muy importante la velocidad cuando trabajas. No hay que tener miedo, hay que tratar siempre de ir rápido, sabiendo que vas controlando la información, pero tratar de ir rápido. Si algo no lo entiendes, pasas de ello y continúas. Es como cuando ves una película en el cine, ¿no? Si la ves y te has perdido, no dices, oiga, rebobine, o tú en tu casa rebobinas con el mando, porque aquí me he perdido. Tú continúas viendo la película, luego igual lo deduces por ti mismo, ¿no? Entonces hay que tratar de ir con velocidad. La gente es muy insegura y trata de, pues eso, de ir machacando la información, repitiendo continuamente, y eso es agotador. Eso es lo que yo le llamo el efecto de ver una película, querer memorizarla, y estar con el mando a distancia rebobinando continuamente las escenas para ir memorizando la película. Lo mejor es verla entera, coges bien la idea general, después a la semana volverla a ver entera y eres capaz ya de machacar esos puntos dudosos que tenías. Y te ha sido placentero el ver la película así, ¿no? No estás rebobinando continuamente. Si hicieras eso, el cine sería horroroso. Claro. Ahora mismo está la inmediatez. Los chavales jóvenes no tienen esa capacidad de concentración. Incluso hay estudios que dicen que no pueden concentrarse más de 2 minutos en una lectura. Tienen que pasar rápidamente al siguiente apartado. Tú cuando te pones a una tarea, ¿cómo te organizas? Es decir, tienes tu momento de ocio, tienes tu momento de lectura y solo haces eso, apagas el teléfono, desconectas absolutamente de todo. ¿Cómo nos debemos organizar para que tu cerebro esté debidamente concentrado? Porque, como digo, hay tantas cuestiones alrededor que o lo haces en serio o es muy complejo, ¿no? Pues digamos que por una parte la concentración se debe trabajar, es una capacidad mental que se debe entrenar. O sea, igual que tú en el gimnasio puedes entrenar flexibilidad, entrenar la fuerza, entrenar aeróbicamente, el cuerpo entrenas de muchas maneras, con cintas, con pesas, mancuernas, etcétera. Las capacidades mentales había que trabajarlas una a una. Porque, como antes he dicho, si mejoras cuando vas al 100%, si trabajas con mucho volumen mental, siempre hay capacidades que no van a trabajar, que van a ir al 50%, no vas a mejorar. Entonces la concentración hay que extraerla y trabajarla aparte. Cuando tú coges un software y tratas de memorizar números en un solo segundo, estás sumamente pendiente de lo que va a aparecer en la pantalla y se va a ir al segundo, ¿no? Entonces ese esfuerzo es máximo. Digamos que así se trabaja, con estímulos que son muy potentes y duran muy poquito tiempo. Entonces nosotros, pues por mi trabajo, por lo que hago, con la memoria, obviamente estás muy acostumbrado, y a mí no me importa tener el móvil al lado o si alguien interrumpe por el motivo que sea, porque la concentración la recupero, al segundo estoy al 100% otra vez. Claro. Pero lo suyo, al principio cuando empiezas, pues es tratar de centrarte y decir, ¿qué voy a hacer? Hacer un mini planning, esta es la parte de aquí a aquí, después descanso. También hay que tener en cuenta que nadie puede estar concentrado 10 minutos seguidos, eso es imposible. Es decir, estás concentrado, pero baja tu capacidad al 95%. Es como querer correr a toda velocidad más de 8 o 10 segundos, es imposible, ¿no? Más de 7 segundos pierdes velocidad. La concentración, cuando es máxima, dura muy poquito tiempo, poquitos minutos. Entonces, tampoco vas a ir siempre al 100% cuando estás leyendo o estudiando. Entonces, yo diría que cada 30 minutos pues hay que saber parar, levantarte, moverte, relajarte, y ya está. Precisamente mucha gente va a estar al máximo de concentración cuando lleve 20 o 30 minutos. Claro. Y ha sido capaz de centrarse y es cuando está bien. Precisamente en ese momento es cuando hay que parar. Porque digamos que lo que rige tu estudio, lo que vas a poder aprender y retener, lo que vas a memorizar, es el subconsciente y él funciona por la sensación. Es decir, cómo tú te sientes. Si yo estoy al máximo y me levanto y me voy, no entiende que hagas eso. Y aunque tú desconectas físicamente, pero él no lo hace. Empieza a ordenar por ti la información. Lo haces trabajar de manera automática. Entonces eso es muy importante. Son facetas que habría que enseñar a la gente que no la hacen. O sea, más o menos es parecido a cuando tú estás viendo una película de noche, que tienes sueño, imagínate que estás en la cama y estás viendo una película. Sí. Y tú quieres ver la película, no quieres dormirte. Precisamente por eso pues te quedas dormido en cualquier momento. Ocurre, te doy fe de ello. Efectivamente. Y justamente es al revés también, ¿no? Cuando dices, venga, voy a apagarla para dormirme. Justo la apagas y ya no puedes dormir. Y ya no puedes dormir, correcto. Exactamente. Digamos que tu mente te va a dar lo contrario de lo que tú crees, porque hay un pensamiento promotor que es el inverso. Es decir, yo estoy viendo la película y quiero mantenerme, no quiero dormirme, ¿verdad? Correcto. Entonces no quiero dormirme, lo sientes, a ver si aguanto, porque estás teniendo sueño. Entonces dices, a ver si aguanto, pero el pensamiento es, tengo que aguantar porque noto que me estoy durmiendo. Ese porque noto va a ser tu realidad. Como notas que te estás durmiendo, te duermes. Claro. Entonces, cuando cierras los ojos para dormirte es el efecto contrario. Digamos que el pensamiento promotor es lo que va a dar tu subconsciente. Ramón, has hablado de un tema que desde luego es fruto de conversación en muchas ocasiones, porque hay gente en la familia que le apagas la tele y se despierta. Eso es un tema que suele ocurrir.
Oye, están enganchados en vilo con ella, prácticamente. Sí. Nos llama poderosamente la atención también el manejo de los idiomas, por tu parte, que son unos cuantos. ¿Cuántos idiomas en concreto sabes y cómo los has aprendido? Bueno, tengo que decirte que eso ha sido un poco por fases. Es decir, no todos al mismo tiempo. Pues yo empecé en la escuela estudiando francés y llegué a tener un nivel bastante alto porque cuando tenía 18 años hice un examen para la Academia General del Aire, pedían francés y quedé el cuarto de nota y saqué un 9,5. Llegué a tener un nivel bastante alto de francés en su momento. Luego el francés no lo he utilizado, no me interesaba mantenerlo. Empecé a trabajar pues con el inglés, sigue siendo mayor, y lo dominé bastante bien. Después pues lo hice con el alemán. El alemán, de hecho, tengo 3 libros de idiomas. Uno es Aprende un idioma en 7 días, otro es Aprende inglés en 7 días y también Aprende alemán en 7 días. Entonces el alemán, que fue el siguiente idioma que casi prácticamente, hacía conferencias en alemán. Entonces, no es que lo hablase perfecto, pero suficiente para defenderme. Fue muy poquito tiempo, pero es cuestión de técnica. Como memorizador me era muy sencillo memorizar el vocabulario que iba a emplear y luego pues usar las partes débiles que tiene el idioma, que para ti son las fuertes, las que te van a hacer que lo domines. Partes débiles me refiero a que, igual que el inglés, pues se habla en infinitivo, se habla como Tarzán, ¿no? Dices I eat, yo comer, de alguna manera, no dices yo como, o sea, es el infinitivo del verbo. Pues en alemán haces lo mismo cuando hablas de usted o cuando dices nosotros. Si yo digo wir essen, nosotros comer, essen es comer, entonces no dices nosotros comemos. Entonces vi que cuando usas ciertas partículas no se conjuga el idioma. Con lo cual, ¿qué hice? Pues empecé a coger vocabulario, que para mí como memorizador es bastante fácil, y empecé a hablar pues en plan nosotros. Entonces en mis conferencias yo no decía, pues yo entreno así, o yo leo de esta manera, o decía pues nosotros cuando estudiamos, o cuando memorizamos, o entrenamos, hacemos esto, hablando en plural. Me fue extraordinariamente sencillo hacerlo de esta manera. Y en 1 hora 40, a la hora 40 de estar estudiando alemán, era capaz ya de dar, de hecho, de una charla que duró 2 horas, y luego el público estuvo preguntándome cerca de 2 horas más en alemán, de esta manera. Entonces es técnica y no es difícil, aunque pueda parecerlo, porque si nos vamos, en Alemania hay 90 millones de personas, de alemanes. Claro. Es curioso que los 90 millones lo hablen perfectamente. Mira que es difícil que todo el país, toda la población, haga algo bien. Todos. Es decir, no todos los 90 millones van a saber pintar un cuadro, o saben dibujar, o saben... Es una parte, pero que todos hablen perfectamente el idioma no puede ser difícil, ¿no? Así es cuestión de técnica realmente. Y el alemán es uno de los idiomas más complejos que hay, yo creo, o sea que es importante. Hombre, ya luego, si ya quieres perfeccionar, ya empiezas a hablar, a conjugar los verbos y los casos, el nominativo, empiezas a explicarle que igual las declinaciones, las 4 declinaciones y todo lo que existe, pero eso es gramática y viene después. El problema es que la gente empieza enseguida, ¿no? A conjugar los verbos principales y quiere hablar ya con las declinaciones, y cuando no fallas porque no entiendes al nativo, que eso pasa continuamente, pues es porque tú no sabes el vocabulario, no sabes esto qué significa, y cuando lo oyes del nativo menos, y luego y la gramática aquí qué tal, siempre estás estancado, porque el vocabulario, por la pronunciación o por la gramática. Entonces en este caso hay que quitar la gramática, eso va al final, así aprende un niño pequeño, no le hace caso a la gramática cuando empieza, y se hace posteriormente. Entonces hay que ser selectivo, como decir, a los puntos débiles del idioma y cebarte sobre ellos. Entonces, con esa técnica, pues aprendí bastantes idiomas. Durante mis años me he movido por todo el mundo, pues bastante, y llegué a hablar, pues en su momento, pues japonés, ruso, bastantes idiomas, checo, etcétera. Hasta un total, ya digo que no todos a la vez, y no todos bien, porque al alemán, cuando te dije eso, pues también le daba un montón de patadas de vez en cuando al idioma. Claro, lógicamente, claro. Pero bueno, pues bastante, sí. Oye, desarrollaste un sistema que se llama Speed Memory. Cuéntanos un poco cómo lo desarrollas, en qué consiste. Pues Speed Memory nace en el 2007 a partir de que yo voy a competir en el año 2003 a mi primer campeonato del mundo de memoria rápida, que se hace en Starnberg, en Múnich, en Alemania. Quedo primero. Repito el año siguiente, 2004, y en este caso, yo había diseñado para el 2004 ya un pequeño software que me hicieron unos programadores en Albacete, y me valía para entrenar como yo quería. Entonces, incluso mi mujer se puso a entrenar con él, y en el 2004 fuimos a Dachau, a la competición que había en Alemania. Yo quedé en primera posición en el Mundial, y mi mujer en segunda posición. En el 2005 volví a quedar en primer lugar, ella segunda, y en el 2006 sucedió lo mismo. Después de 4 años, pues no había ya memorizador que quisiera competir con nosotros. Con lo cual, la memoria rápida
antes de empezar yo, pues las dominaba Creighton Carvello, un irlandés, Ravel Lagwe, Gerd Mitrin, eran alemanes, ingleses. Entonces dijeron que cómo narices entrenaba y qué hacía. Les hablé de cómo era mi software, mi programa, cómo yo entrenaba, y entonces me propusieron, porque empezó a perder adeptos la memorización rápida por las marcas que hacía realmente. Entonces les propuse cambiar muchas cosas que había en la competición que a mí no me gustaban en lo que estábamos haciendo, como por ejemplo que tú podías competir a la carta. Si había 8 o 10 pruebas, tú podías decir compito en esta y en esta no, porque este es muy fuerte, y como a la carta, no lo veía muy bien. Claro. Y yo lo que dije fue de coger 6 pruebas, reducirlo a 6, que fuese obligatorio competir para cualquier memorizador en las 6 pruebas y que estuviesen tabuladas. O sea, la fuerza de una persona normal, 100 puntos, y la fuerza de lo que era el récord del mundo en esa prueba, en aquella época, 2.000 puntos. Entonces les gustó mucho la idea y así es cuando nace, digamos, Speed Memory. Yo fui el creador en el sentido de que cogí las 6 pruebas, les pareció bien a la gente, las tabulé y entonces organicé el primer campeonato del mundo abierto de memoria rápida que se hizo en el año 2007 en San Javier, con la ayuda del ayuntamiento y, bueno, sponsor que hubo allí en Murcia. Y nace así ese primer campeonato del mundo Speed Memory, que digamos que es después de mi experiencia de 4 mundiales anteriores. Y bueno, pues el software se puede descargar, ayuda a entrenar, te ayuda, bueno, si sabes manejarlo obviamente, y así nacen esas competiciones de memoria rápida. Entonces digamos que en contra de lo que por ahí se dice muchas veces, yo no organizo las competiciones, pues se apuntaron muchas organizaciones, pues de centros de estudio, universidades privadas, claro, academias especiales que van organizando. Ellos cogen, porque el software es muy bueno en el sentido de que conoce al competidor cuando tú lo pones en tu ordenador y te lleva pues la competición. Él te puntúa y manda la información a un ordenador central que controla un juez. Entonces, digamos que el software no se moja con nadie. Hay gente que dice, es el mejor del mundo, pero es que él organiza las competiciones. Porque yo no organizo nada y aunque yo las organizase, el software a mí no me quiere. No sale un abrazo de la pantalla. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues todo lo contrario, lo que he hecho ha sido mejorarlas, hacer un software que me ha costado muchos años y ponerlo a disposición de la gente para que pueda entrenar. Entonces se hacen pruebas de selección, ahí participa todo el mundo y los mejores pasan a una final y ahí competimos, pues, y ya está. Y el software manda la puntuación y los jueces de mesa pues recogen el ordenador y va saliendo la clasificación, como un poco el Festival de Eurovisión. Se van moviendo ahí las posiciones según las marcas que vas haciendo y gustó mucho la fórmula. Lo que pasa que, bueno, pues enseguida mi escuela de memorizadores pues destaca. En el primer mundial en San Javier, entre los 12 y los 15 primeros del mundo son de mi escuela. Eso vuelve a hacer que la gente pues no quiera competir. Entonces, pues aunque se han hecho campeonatos pues en Italia, en Alemania, en muchos sitios de América Latina, en México recientemente, claro, en Guatemala, etcétera, la gente es reacia porque, como decía el campeón francés, yo vivo muy bien aquí en Francia, hago mis cursos y no quiero competir para que me digan, he quedado el 25. Claro. Porque la gente, claro, es como en ajedrez, ¿no? Si tú puedes estudiar o aprender del número 1 del mundo, pues mejor que del 25. De alguna manera, ¿no? Eso es lo que se tiene. Entonces hay mucha gente que vive de eso y no se quiere mojar porque cree que no lo va a hacer bien. El mismo campeón de Estados Unidos, Nelson Bellis, ha sido 8 veces campeón americano, pues igual. Dice que competir ahora mismo con el nivel que tienen mis alumnos es una locura, entonces no compite. El ajedrez, bueno, algo maravilloso el ajedrez. Ramón, quédate un ratito porque luego sí te voy a pedir que nos dejes tus redes sociales para que la gente que quiera ver lo que haces y contactar contigo de alguna manera, pues lo pueda saber, pero quiero saludar a Maite Gárnica, que es directora del Centro de Estudios Superdotados, experta en valoración e intervención en altas capacidades, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y autora del libro Cómo reconocer a un niño superdotado y bueno, además y del programa Puedo para la orientación de alumnos con alta capacidad. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por venir al estudio y estar con nosotros y contarnos pues cosas que seguramente son muy muy interesantes. Un niño, porque entiendo que esto se detecta cuando se es menor o no, ahora nos lo dirás, se angustia con estas situaciones cuando tiene una carga cerebral tan importante de cosas que hacer, o cómo gestiona todo esto para que su cerebro no sufra esos estados de ansiedad, ¿no?, que pueden surgir.
Sí, pues mira, lo ideal es que la detección sea de la forma más temprana posible. Se puede estimar desarrollo cognitivo ya a través del cociente intelectual desde los 2 años y medio. Es decir, tenemos herramientas para que de forma muy temprana podemos identificar a estos alumnos, ¿no? Y luego ya, dependiendo de muchas variables de cuándo las familias, el adulto, etcétera, detecte la posibilidad, pues es cuando acuden a valoración, ¿no? La edad ideal es a partir de los 6-7 años y cada vez tenemos más adultos que quieren saber sobre su cociente intelectual, por lo que esto implica, como tú dices, en todo lo que el cerebro, las emociones también que están conectadas, sobre todo, hacen sufrir en el peor de los casos y también llevarse alegrías intensas, ¿no? Que es una de las características principales. ¿Qué pasa? Una mente pensante pensando todo el rato, con un pensamiento arborescente que se desencadena de una forma rápida, compleja, interrelacionada, pues hace que al final la paleta de emociones también sea, por tanto, más amplia, ¿no? Digamos que es un cerebro que percibe con una capacidad mayor y, por tanto, siente de una forma más intensa. No todos los niños y adultos de alta capacidad saben gestionar todo esto que está pasando dentro de su mente y que por tanto conecta con la emoción, y por eso es a veces importante saber desarrollar estrategias personales, etcétera, para no acabar sufriendo o sintiendo ansiedad o un estrés no gestionable. ¿Quién suele ir a pedir ayuda? ¿La persona, el afectado o la familia que ve cosas raras? Porque, como os decía Ramón, en su caso fue de una manera, pero no creo que haya un patrón único, ¿no? No, no lo hay. Depende muchísimo de la edad. En niños normalmente son las familias las que detectan o sospechan por características que ven en los niños. Por parte de los coles, los profesores es el ideal, digamos, o el filtro ideal para la detección, aunque esto todavía no nos está funcionando en la práctica de una forma muy, muy eficaz. En etapa escolar no llegamos al 1% de detectados de los alumnos de alta capacidad que hay en las aulas. Y luego ya de jóvenes en adelante, en adultos y jóvenes ya a partir de los 20, 25, la demanda normalmente viene por la propia persona, que se ve identificada con algo que ha escuchado en esas formas de pensar o de sentir particulares que tienen las altas capacidades. ¿El sistema debería estar preparado desde el ámbito educativo y lo está o no lo está? Todavía tenemos mucho camino que recorrer para que lo esté, ¿no? ¿no? Es un raro una persona así todavía, ¿no? ¿Se relaciona con Asperger o roza? Sí, se confunde muchísimo con otros trastornos como Asperger, ¿no? Que Asperger, es un autismo que se llama ahora de nivel 1, donde tienen determinados rasgos que sobre papel podrían parecer parecidos o similares a la alta capacidad, pero que luego tienen un componente diferente, ¿no? Todavía pensamos que son más raros de lo que son, y también por esto la detección no está funcionando del todo en las aulas, ¿no? Porque la mayoría son también, por un lado, más normales, aunque sean incomprendidos, ¿no? Y esto hace que todavía esta diversidad quede mucho camino por recorrer para que sea atendida. ¿Qué hay de verdad cuando, por ejemplo, una familia habla con el profesorado porque su hijo se aburre en clase y se da cuenta pues que tiene altas capacidades y a lo mejor ese curso no es el suyo adecuado, sino que tiene que ser uno más avanzado, ¿no? ¿El sistema lo recoge y lo recibe bien? Porque se da las circunstancias que en algunos casos parece que sí, pero no todos los centros lo tienen esto centrado de esta manera. ¿Cómo se articula esto y qué define que un menor efectivamente no está en el curso que le corresponde, sino que tiene que estar un poco más avanzado? Y claro, evidentemente también se perderá lo anterior. En fin, es un poco complicado, ¿no? Es complicado, sí, y además depende muchísimo de cada alumno de alta capacidad en particular, que esta sea la opción más recomendada para ellos o no. La ley lo contempla, como medida a establecer, contempla acelerar un curso, adelantar un curso en cada etapa educativa. Cada centro es más sensible a esto o más reacio, ¿no? Ya digo, siempre con un estudio particular de cada niño, porque luego hay otras medidas que se pueden hacer dentro del aula, como enriquecer el contenido de una forma horizontal, profundizar en aquello que se está enseñando y que no requiere como la aceleración a un curso superior, ¿no? La diferencia no solo cuantitativa, es cualitativa, y esto hace también que la aceleración del curso pueda paliar algunos aspectos, como la desmotivación ante el estudio, pero a nivel social emocional tiene también repercusiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para mí, uno de los problemas principales de la no detección o el no establecer medidas a los alumnos de alta capacidad, y que tiene mucho que ver también con lo que ha contado un poco Ramón, ¿no? Y a lo que él se dedica del entrenamiento cerebral, es que cuando a un niño no le ponemos un reto académico desde que es pequeño, no necesita activar todas esas estrategias que Ramón ha estado comentando, ¿no? Ese entrenamiento de la memoria, de la atención, de la concentración, del hábito de estudio, de la voluntad. Y esto hace que, por inteligente que seamos, va a llegar un curso donde tengo que sentarme a memorizar, a utilizar todas esas habilidades que son muy específicas dentro de la inteligencia para poder sacar partido al potencial. Y si no lo he entrenado antes, no es tan fácil después utilizarlo de forma óptima. Si yo a los alumnos no les estoy dando desde los primeros cursos de primaria o incluso últimos de infantil
un objetivo para que tengan esa necesidad de esforzarse, luego esforzarse no es tan fácil como parece, ¿no? Como decir, no, hijo, pues siéntate y estudia. Es que luego implica un componente para el cerebro que tiene sus resistencias, que también implica la emoción y es más complicado. Es uno de los motivos del fracaso escolar en los alumnos que sufren esta situación dentro de la alta capacidad. Si mal no estamos informados, la Comunidad de Madrid creo que tiene centros específicos o aulas específicas para alumnos con altas capacidades. ¿Esto es conveniente? ¿Genera guetos? ¿Exclusión? ¿Cuál es lo más conveniente en estos casos? Bueno, la Comunidad de Madrid no tiene tanto aulas de alta capacidad dentro de los centros ordinarios, sino que lo que tiene son unos programas específicos de alta capacidad, los fines de semana, que cursa como una extraescolar, digamos, pero está dirigida de forma específica a estos alumnos, ¿no? Y les viene muy bien. No hay plazas para todo el alumnado, pero sí es una iniciativa que les ayuda en la parte social, a comprenderse, entenderse, a ver que hay otros niños que sienten y piensan igual, ¿no? Si habláramos de cuánto de ideal sería la exclusividad en centros o en aulas de alta capacidad, yo personalmente no creo en un centro exclusivo de alta capacidad, sino sí, bueno, en centros preferentes, igual que lo hay con otras diversidades, que hacen que se pueda juntar un porcentaje de alumnos con características similares dentro de una inclusión en todo un centro donde haya, bueno, pues al final atención a la diversidad en todos los aspectos. Esto para mí sería lo ideal. O sea, podríamos decir que sí estaría bien para el ámbito educativo de su propia formación, pero no para las cuestiones relacionables o de ámbito social, ¿no? Entre los menores, ¿no? Justo, si al final ponemos preferencias o grupos preferentes dentro de algunos centros de alta capacidad, vamos a fomentar también la parte relacional y social y vamos a poder curricularmente atender de una forma mucho más eficaz por tener un grupo mayor, digamos, de estos alumnos. ¿Están considerados en la actualidad como personas con discapacidad? No, con discapacidad no. Están contemplados como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Y cuál es la adaptación curricular que un menor de estas características puede necesitar? La adaptación curricular, lo ideal sería profundizar en aquellos contenidos que ya están marcados, digamos, para todo el grupo aula. Pero lo enriquecedor realmente es utilizar la creatividad, la flexibilidad y que el formato, la forma de las actividades que se les aporten para profundizar no sea un poco más de lo mismo, el repetir más veces las sumas, el repetir más veces, ¿no?, los problemas que ya están haciendo constantemente, sino, bueno, utilizar toda la diversidad y la creatividad que ellos muchas veces presentan para que puedan utilizar esos contenidos de una forma, bueno, pues más práctica, etcétera. Y entiendo que las familias también tienen su papel en casa. Desde luego, lo tienen y es un papel todavía muy necesario, dado que, como decimos, todavía el sistema educativo no responde al 100%. El papel de las familias es fundamental para generar lo que en su mano está, ¿no?, que viene a ser ir desarrollando una cultura del esfuerzo, el poder desarrollar los potenciales, brindarles abanico de oportunidades, y aquí está, como comentabas en el editorial al inicio, ¿no? No todo el mundo tiene los recursos para poder responder a esta necesidad a nivel, bueno, privado, particular, etcétera. Ramón, ¿te estresa tener tanta información a veces o esa rapidez de respuesta en ejecutar las indicaciones de tu cerebro? No, digamos que son fases. Hubo momentos en los que sí te gustaría intervenir o hacer cosas, pero luego ya no. Hay que dejar a cada persona y no, lo llevo bien. Incluso me relaja por la noche pensar en números altos y hacer cuentas, operaciones. Para mí es lo relajante. Madre mía, O sea que no. Cualquiera que nos esté escuchando que quiera apagar el cerebro de vez en cuando, cuando digo, hay que desconectar, ¿eso cómo lo haces tú? ¿No lo haces? Bueno, realmente me tomo la vida de forma que no tenga que desconectar. Claro, que te gusta Trato lo que de haces. estar a gusto allí donde estoy, en cualquier punto, en cualquier momento, sacar la parte buena. Y bueno, pues siempre pasan cosas que no te pueden gustar a lo mejor, pero son gajes del oficio, le pasa a todo el mundo. Nada es perfecto, Ya. entonces se trata de estar lo más a gusto donde puedas y ya está. ¿Y te aburres? ¿Cuáles son tus hobbies más preferidos? No me aburro. Nunca Bueno, te me gusta aburres. mucho el cine, efectivamente. Tengo en casa y puedo ver muchas películas y tal, un pequeño cine. Me encanta la astronomía y también le echo tiempo. Entonces, bueno, tengo muchos hobbies. El gimnasio, tengo un pequeño gimnasio y también entreno. Me gusta entrenar, de hecho, hace un rato estaba entrenando también. Entonces, tengo tiempo para todo, realmente. Y me organizo y, bueno, pues, digamos que si te pones a tope harían falta muchas vidas para poder dedicarte a todos los hobbies. Es que es verdad. Pero, es verdad, se nos acaba la vida y se nos acaba también el tiempo, desgraciadamente, en este programa. Ramón, para dejarte ya que sigas con tu entreno, dinos tus redes sociales. Bueno, pues mi página web es ramoncampayo.com
Sí. Y a partir de ahí, en esa web, pues tengo un pequeño canal de YouTube. No me considero un youtuber en absoluto, pero bueno, tengo un canal, voy subiendo cositas, técnicas y ciertas Genial. cosas que pueden ayudar. Y tengo un pequeño canal de Instagram también, pero bueno, a través de mi página web, ahí está todo. Yo soy fan tuyo, te sigo desde hace tiempo. Sí, Sí, te gracias. sigo, te he visto en varios podcasts por ahí y me ha encantado todo lo que has contado, cosas que a veces Sí, pues sí. nos quedamos corto. Y Maite, ¿cómo pueden contactar con vosotros? En centrosuperdotados.es, www.centrosuperdotados.es. Ahí tienen nuestro contacto, ubicación y la referencia a las redes. Pues muchísimas gracias a los dos. Se queda el eco de vuestras palabras aquí para poder ayudar a tanta gente que seguro se va a estar viendo identificado. Así que esperemos que hayamos cumplido nuestra misión entre los tres y agradeceros que vaya todo bien y Muchas que gracias. seáis muy felices. Y Ramón, a seguir entrenando y que mucha gente copie de ti, que es muy bonito lo que haces. Venga, gracias. Igualmente, un saludo a todos. Hasta luego, adiós, adiós. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. En Pasito a Pasito, damos los primeros pasos hacia el desarrollo integral de tus pequeños. Somos el centro de atención temprana especializado en brindar apoyo a niños con necesidades especiales. Próxima apertura en calle Ramón Power 54 local. Para más información llama al 91 593 35 50. ¿Te has sentido atrapada o atrapado en tu casa por culpa de una escalera? ¿Te has perdido planes por barreras que impedían tu movilidad? No lo dudes, contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te asesoramos, informamos y te ayudamos con proyectos, planes e informes. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. McDonald's Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues feliz, emocionada, agradecida. Bueno, yo sé que tú eres muy humilde y no lo vas a decir, pero yo, que estoy muy orgulloso de que estés aquí con nosotros, voy a decir el notición, que es que has sido nominada por 5 veces a los Grammy Catholic Awards. Catholic Music Awards. Eso es, 5 Awards, nominaciones. 5 nominaciones. Y que esto te lo... Vamos a ver qué pasa en julio, ¿no? ¿O cómo? Sí, el evento, bueno, es que claro, o sea, fue una candidatura larga, es a nivel mundial. Sí. Y es que, o sea, yo ayer pletórica, feliz, porque soy la candidatura más nominada. Y estoy nominada en 5 categorías, en Mejor Videoclip, Mejor Canción en Español, Mejor Cantante Femenina, Mejor Canción Urbana y Mejor Canción de Pop. Toma ya.
Entonces, claro, yo alucino. Y esto me hace plantearme que, porque ya me lo han dicho varios pajaritos, atrévete a presentarte al próximo año a Eurovisión y a lo mejor lo hago. Pues claro. A lo mejor lo hago. Esto me está dando ánimos, me está dando fuerza. Oye, la discapacidad acabamos de comprobar que no es nada limitante. Hombre, por supuesto. Yo para cantar solo necesito un micro, no necesito... Pues ya está. Para eso ya tengo bailarines, y si quieres un palmero, voy yo. Sabes que yo te aplaudo lo que haga falta antes y después. Muy bien, pues muy enhorabuena. Y hoy nos traes otra cosita más para reírnos un poquito, ¿no? Hombre, esto es un poquito picantón lo que traigo hoy. Pues venga, qué El título se llama Con andador se liga mejor. Se liga mejor porque os voy a contar cosas. Es efectivamente algo que de repente alguien ve y depende de cómo se lo tome, puedes darle luz verde o darle una luz roja, pero bien, ¿no? Porque... Y tirar el andador. Exacto. Porque es una historia, la de hoy, con moraleja, una aventura emocional y un canto al amor propio. Sí. Con andador se liga mejor y si no, que baje Cupido y lo vea. Javier, te voy a contar una anécdota que empieza una tarde cualquiera de esas que una se pone guapa para ir a comprar la merienda, porque nunca se sabe. Hay muchas formas de merendar, ahí lo dejo. Tenía yo el moño en su sitio, los labios color fresa, el andador recién engrasadito, vamos, que pintaba bien la cosa. Me sentía yo... como está de moda, una diva valiente y poderosa, como una reina de un desfile, pero en la versión sección de congelados. Y de repente ahí estaba él, un maromo, Javier, digno de mujeres y hombres y bíceps y berzas de los que no suelen mirar más allá de la etiqueta. Pero ese día algo cambia, me mira y yo pienso, ¿me está mirando a mí o está buscando yogures? Confirmo, me mira a mí. Con ese brillo de me pone nervioso que seas tan tú. Y entonces, amigos, amigas, empieza la magia. Él se acerca con su carrito de la compra. ¿Sí? Yo con mi andador, frente a frente, como en un western, pero con ruedas y 2x1. Me refiero a las ofertas, no a los chicos, que una no es de candado fácil, a ver qué os vais a pensar. No, por favor. No. Y me dice, hola, ¿te ayudo con eso? Y yo, con la ceja a lo sobera, le contesto, ¿con esto? Esto es un Ferrari edición limitada, cariño. Aquí no se toca nada sin carnet. El tío se ríe nervioso, se nota un poquito que no sabe si ponerse coqueto o llamar a su madre, y entonces veo cómo disimuladamente escanea de reojo el andador y acaba preguntando, ¿es de tu abuela? A lo que yo respondo, sí, claro, se lo he quitado y he dejado a la mujer abandonada en el pasillo de la lombarda porque no tengo yo otra cosa mejor que hacer, ¿no? Chistoso de siempre. Exacto. Entonces me quedo tan ancha porque a mí me gusta vacilar y él se pone más morado que el repollo en cuestión y cuando ya me he divertido bastante, le contesto con sinceridad. Es mi andador, lo necesito para caminar y tengo parálisis cerebral. ¡Bum! La prueba de fuego, Javier. Ahí, o sea, eso ya ahí le dejas frito, le dejas en el sitio, ¿no? Noqueado. Y exacto. Amigos y amigas, aquí es donde había dicho yo que el filtro es para esos chicos superficiales que, como decía, se pueden o no quedar en la etiqueta. Si se quedan, hay potencial. Si huyen, mejor ahora que cuando conozcan todo mi historial médico, que por cierto es más largo que un día sin luz. Así que en este caso se queda y me dice, ¿mola? ¿Parece estable? Digo, sí, más que algunos ex, desde luego. A partir de ahí hay risas, hay química, hay tonteo y hasta me acompaña a la salida, no sin antes, por supuesto, pagar, que hay que ser legal. Y además a mí los simpas pues no son mi fuerte. La cajera flipa y me dice, ¿os conocéis de antes? Yo me emociono. Digo, wow. Dice, se respira magia entre vosotros. Y ahí viene la pregunta, ¿sois primos, no? Porque claro, este es otro tema, pero las personas con discapacidad, cuando vamos con alguien guapetón del brazo, la gente de primeras no piensa, no, esta noche la coja moja, no. Más bien piensan, será su asistente personal y da gracias. Eso es, sí, sí. Total, que el buen horro sin nombre, porque como veis no ha habido presentación alguna, hemos ido directos al grano, me dice, ¿te apetece tomar algo? Y yo, pues como buena estratega del coqueteo de movilidad reducida, le suelto, sí, chato, pero solo si hay rampa.
Y entonces, bueno, pues así fue como ligué con mi andador en el pasillo de los lácteos. No voy a decir el supermercado porque es publi y no nos pagan. No, claro. O sea, que así, el que quiera, que nos pague. Colabore. Y eso, efectivamente. Entonces, lo que yo quiero decir, la conclusión, queridos oyentes. Como decía, con andador se liga mejor, porque cuando un chico se acerca y no le asusta, es que ha pasado la prueba. Porque lo superficial cae por su propio peso y, sin embargo, lo auténtico se queda. Y porque, aunque no lleves tacones ni un cuerpazo de revista, si llevas buenas actitudes, te mira hasta el reponedor del pasillo 7, ¿sí o no? Te tiene que conocer por dentro. Eso es. Por fuera se sabe que bonita, pero por dentro pues será Pues más. es lo más importante. Quiero decir que este hombre buenorro, guapetón del supermercado es mi marido, se llama Ignacio. Cariño, te quiero. Esto no te lo esperabas, marido. Esto no te lo esperabas. Y así se cuajó esta Así cuajó aventura, en el pasillo aventura. de los yogures, totalmente. Es muy romántico todo, ¿no? Bueno. Así que, bueno, Javier, ¿y a ti? Pues, ¿Cómo ligas tú? Vamos bueno, a ver, yo cuéntame. es que últimamente me las tengo que quitar con bataboscas. No me extraña. No paro. No me paro, extraña. es una vamos. cosa de lujo, vamos. Va tan peinadito, tan perfumado que Vamos. cualquiera se resiste Sí, a tus sí, encantos. es una cosa que... Total, vamos. Oye, que me alegro mucho de esa noticia, que es importante, que además surge de la jornada de la juventud, si no recuerdo mal, en Lisboa, ¿no? Y que en el jubileo de 2025 pues será la primera edición. O sea Totalmente, que la vas a totalmente. Wow, estoy muy feliz. Ya os contaré, Vamos a poner de nuestra- momento, de viaje a Roma. Yo voy a decir, vamos a poner nuestra velita, pero no hace falta, porque es que tú lo haces bien y te lo darán porque lo haces bien, no por otra cosa. Vamos a poner nuestra rueda y vamos a quemar Eso. las ruedas. Eso es. Pues para adelante. Gracias. Suerte. Hasta ahora. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Bueno, pues ya estamos de vuelta y además con otro asunto muy importante del que queremos hablarle, porque hay un gran desconocimiento, pero es una cuestión tecnológica que está dando pues muchas soluciones muy prácticas a aquellas personas que han perdido la audición por completo o tienen audiciones con problemas muy profundos, ¿no? Los implantes cocleares, desde luego, han supuesto pues una auténtica revolución para muchas personas con una sordera profunda o muy severa, y gracias a esta tecnología miles de personas han podido recuperar el acceso al mundo sonoro, mejorando desde luego su comunicación, su autonomía, su calidad de vida, ¿no? Y desde luego queríamos explicarles qué es un implante coclear, cómo funciona, pero sobre todo también contarle la experiencia de personas que viven en primera persona, valga la redundancia, situaciones de este tipo. Pero además con una vida muy peculiar, de la que nos podemos fijar como un ejemplo a seguir. Y ya voy a dejar de hablar para que ella misma pues nos lo cuente, porque si no yo les voy a aburrir y es más importante e interesante escucharla a ella. Se llama Elena García Caballero, es escritora, consultora financiera, activista por los derechos de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural, que no es poco. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias. Gracias a ti por invitarme a este gran programa. Bueno, nos conocimos el otro día en la cena de premios de COCENFE, en los premios Sociedad Inclusiva, que fuiste galardonada en uno de los premios, sí, por tu trabajo como influencer y como persona que desde luego has luchado mucho con una situación complicada, y permíteme que hablemos de los orígenes, ¿no? Como me explicaste un poco en esa cena, ¿no? Tú eres una chica joven, 21 años, por 21. entonces, que tuviste un problema de salud, ¿cómo se llamaba? Bueno, realmente estaba viendo la televisión y viendo la televisión fue una sordera súbita, fulminante de los dos oídos. Pero producido por un herpes Un zóster, herpes zóster, que, a ver, realmente creo que es el momento y el lugar donde puedo decirlo. Comentaban que podía ser un herpes zóster, que es resquicio de la varicela, pero ahora mismo, actualmente, me están haciendo pruebas porque puede ser un síndrome de Alport, que es una enfermedad rara, en el que toca oído, toca ojos, vista y toca riñón. Pero bueno, la cuestión es, en principio, supuestamente era... En cualquier caso, como me estabas un poco avanzando,
un día estabas viendo la televisión Sí. y todo se apagó, me refiero al sonido, porque Totalmente. la imagen no. Se apagó, o sea, lo que es de la parte exterior hacia afuera, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Al final, bueno, yo he hecho baile toda mi vida, me encanta la música y el mundo, pues sí, lo que tú dices, se apagó por completo. Lo que pasa que la memoria es muy buena para muchas cosas y siguió hacia adelante, pero con un cambio brutal. ¿Cómo se gestiona ese apagón? Pues complicado. Yo siempre lo digo y cuando voy a algún lado, metafóricamente hablando, ¿no? Yo recuerdo que cuando ocurrió eso y te quedas como el que no ve, que te quedas viendo en negro, tu mente recuerda absolutamente todo mientras que tus oídos no funcionan. Entonces, gestionar eso es auténticamente una locura. Tienes que apagar el volumen de tu mente y adaptarte a unas circunstancias diferentes. O sea, al final, por ejemplo, un portazo, ¿no? O lo que es un golpe en la mesa, tu mente lo está escuchando, pero tus oídos no. Es muy difícil. Tienes que volver a identificar que es un golpe en la mesa, que es un... Con implantes sí, o sea, cuando me quedé sorda, no, claro. Ahí en el silencio. Y cuando me pusieron el implante coclear, claro, fue volver a reaprender de nuevo todo, porque el implante, bueno, la parte tangible de lo que hablamos realmente sí te lo solucionan, pero la parte intangible no tanto, ¿no? Y es cierto que cuando el implante coclear creo que es uno de los más desconocidos aún, aunque a mí me implantaron en el 2008, porque se piensan que tú te pones un implante como puede ser unos audífonos, te amplifica el sonido y ya está. Y no es así, es una tecnología. A mí, cuando me lo pusieron, yo era la primera que iba diciendo en Castilla-La Mancha, Eso en es, Almagro, la primera, correcto, que yo era una cyborg, porque llevaba una tecnología dentro de mi cuerpo, ¿no? Y la gente decía, ¿qué me estás contando? En el 2008, claro, que lo comentamos en la gala, ¿no? En el sí. 2008 llegó WhatsApp a España y en Castilla-La Mancha había gente que todavía no tenía teléfono móvil cuando yo ya estaba divulgando esto, ¿no? Ustedes no la están viendo, lógicamente, no se le nota nada porque lleva pelo largo y luego además no se le nota nada también pues porque en su dicción no se le nota nada. Yo se lo digo y creo que todo el mundo te lo dirá. Entiendo que no sería fácil y que tuviste que volver a aprender a hablar, ¿no? Sí, han sido 4 años para entender el castellano, 8 el inglés de nuevo y volver a hablar. Bueno, o sea, yo no me escucho mi voz. Entonces, claro, yo recuerdo que hay gente que me dice, qué bien modulas, ¿no? Te enseñan. Y sí es verdad que ahora, antiguamente voceaba mucho o al contrario, ¿no? Hablaba muy bajito y ya llega un momento en el que ya es siempre monótono, es igual. Entonces voy a sitios donde hay mucho ruido y ya por el gesto, porque hay otra cosa que se te despierta, ¿no? Se desarrolla cuando pierdes el sentido de los oídos, que es la vista. Entonces claro, el lenguaje no verbal lo desarrolla mucho. Pues ya el gesto de ver a la persona, pues te identifica, ¿no? Y te es alerta. Completamente cierto, cuando vives una discapacidad, otros factores se desarrollan mucho más. Sí. En este caso, en tu caso, ¿cuál más se desarrolló más? La vista muchísimo. ¿Las vibraciones en el cuerpo quizás? No tanto, fíjate, para mí ha sido la vista, porque al final es mi apoyo, igual que el ciego su bastón, para mí mi bastón son mis ojos, y ya desde lejos ya identifico si vienes bien, si vienes triste, si vienes alegre, claro. o te diría, y aquí entre nosotros, de ir a comités en el que mi intervención era ninguna, sinceramente, pero ayudaba a los ejecutivos a que identificaran lo que el otro, o sea, que yo le leyera el lenguaje no verbal claro, sobre un mensaje, ¿no? Entonces, claro, y montábamos una estrategia muy, muy chula. Bueno, eso también está interesante. Sí. Ya nos contarás, pero eso será cosa de otro momento. Entiendo que, bueno, eres madre de 2 niñas. Niños sí, preciosos. ¿Cómo llevaste esto? Porque claro, hay que atenderles, oírles. Sí. ¿No? O sea, yo en principio no quería ser madre porque creo que todas las mujeres con discapacidad se niegan a esto. Lo primero, pues, porque no sabes cómo gestionarlo, y lo segundo, por la posibilidad de que tus hijos puedan tener lo mismo que tú, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me decían, Elena, con lo que tú eres, si a uno de tus hijos le pasa eso, tiene una referente, ¿no? Que yo nunca lo tuve en Castilla-La Mancha, pues claro, oye, mira. Eso por una parte. El embarazo fue duro porque al final por la noche me quito el implante y es duro. Pero lo último es que cuando nacen, pues claro, el primer miedo fue que desde que nacen hasta el año, la muerte súbita existe. Entonces yo me quito el implante claro, con 2 niños pequeños. El primer mes estuvo mi madre ayudándome y luego ya pues yo con mi marido, ¿no? Pero sí es verdad que
entras en locura y en pánico. Poder gestionar el que no pase nada y que tienes que descansar sabiendo que, bueno, pues las madres no dormimos cuando ya somos madres, me refiero a las mujeres. Y pues ahí más todavía, me costó mucho. Y me sigue costando, son 4 años ya. Hay veces que me acuesto con ellos porque para mí pues me resulta un poco más cómodo. Claro. Estamos en un entorno más o menos silencioso, si no fuera por el aire y tal, pero bueno, no creo que silencioso. Pero normalmente esto no ocurre en la normalidad. No. Entonces entiendo que el cerebro entra en un estado de estrés, quizás. Mucho estrés. Cansa. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo padece el cuerpo una situación de estas características? ¿Se acaba acostumbrando o hay alguna técnica para desinhibirse un poco de esto? Tengo herramientas, que son herramientas propias. El problema que tiene el implante coclear, volvemos al desconocimiento de no, ya oyes. No, pero yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy a un restaurante y, por ejemplo, tengo detrás mía a 2 personas que hablan muy fuerte. El problema que tiene el implante coclear es que se direcciona hacia el sonido más fuerte. Entonces, si yo estoy hablando contigo, estoy escuchándolos a ellos y a ti no. Entonces ahí sí que ya tiro yo un poco más de lectura labial, ¿no? Eso, más contaminación acústica que hay en el ambiente, en el restaurante, tal, pues te condiciona mucho. Al principio lo pasaba realmente mal. Me aislaba también de ir a ciertos restaurantes, bares por esta condición. Llega un momento en el que tus herramientas es... Bueno, te diría que me desconecto. Hay gente que se da cuenta, ya que me conoce, que estoy en un grupo y se dan cuenta de que me he metido en mi propio mundo interior, que todo el mundo tenemos un mundo interior alucinante. Seguro. Pero bueno, eso puede ser normal cuando estás en ti misma con algún problemilla, algún pensamiento o algo, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo se gestiona una situación de emergencia, por ejemplo? En este sentido me viene mi casa. O, por ejemplo, de emergencia. Te voy a poner uno. Yo voy a las 6 de la mañana. Primero, para mí el deporte me salvó, y eso quería comentarlo aquí. Estuve 4 años con depresión. La discapacidad conlleva mucha salud mental y de eso no se habla. Hay que darle visibilidad. Sí, correcto. Fue ansiedad, depresión y lo digo, mente suicida también, y no es malo decirlo, porque obviamente adaptarte a una nueva vida cuesta mucho. Pero el deporte me quitó de ansiolíticos y antidepresivos y desde hace muchos años yo hago deporte, ¿no? Pues yo me levanto a las 5:30 de la mañana, a las 6 me voy al gimnasio todos los días y uno de esos días, pues lo típico de que me moví la cabeza tal, iba por la calle, se me cayó el implante al suelo y era de emergencia, me lo puse y no oía. Y dije, oye Elena, mira, son las 6 de la mañana, ¿qué haces? Si te vas a casa vas a montar... Claro. Lo más grande, y no hay posibilidad porque para ir a que te lo arreglen tienes que ir a 3 cantos, etc. Dije, pues mira, emergencia, Elena, ¿hay alguna emergencia ahora mismo? No oyes, ¿no? Pues te vas a la cinta y te pones a correr. Claro. Pero es verdad, pero ojo, esto gestionado con muchos años. Si esto me hubiera pasado cuando estaba implantada, te aseguro que la locura sería increíble. Ojo, pero hay una cosa importante, estuve 2 días sin trabajar, y eso no se habla. El implante coclear te inserta socialmente y laboralmente. Pero si esto se rompe, yo me tengo que dar de baja. Se acabó, Claro, y entonces hago mucha conciencia en lo que es en las empresas, lo que es el implante, pero creo que todavía queda mucho por hacer, pero aún así, lo digo, ¿no? Que se me rompe y no soy nadie. Claro. No puedo hacer una vida normal. ¿Podría estar escribiendo mail? Sí, pero mi día a día son reuniones, seguimiento, etc. Oye, Elena, pongamos en situación, ¿no? Paciente que va a ver al médico sin ningún tipo de audición y alguien, no sé si serían tus padres o cómo te comunicas con el médico para explicarte lo que te ha pasado y las alternativas y soluciones que hay, entre ellas el implante coclear. ¿Y qué te cuentan? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que te tienen que hacer para implantar? Pues es muy buena pregunta, Javier, porque no es tan fácil como me hubiera gustado que hubiera sido tan fácil como lo estás comentando, ¿no? Claro, sí. Lo primero de todo es, cuando yo llegué, fue un estado de pánico en el que realmente no sabía lo que me ocurría. Claro, tus padres no son conscientes qué nivel de no entender, ¿no? Pasado, o sea, cuando yo llegué allí a urgencias, directamente me ingresaron y protocolo en el que te ponen de medicación tal para ver si era un tumor cerebral o, en fin, toda esta cosa, ¿no? Pero a los 2-3 días, la comunicación que yo empecé a tener con mi madre era la típica, como tú tienes con un niño pequeño. ¿Qué hace el niño pequeño? Te señala. Pues eso es lo que yo hacía. O sea, es que yo al final hablaba, chillaba, porque no te escuchas, no te oyes tal, y al final,
Bueno, te chutan de todo para que relajes lo máximo posible, porque era un estado de pánico, ¿no? Eso por una parte. Yo estuve en Ciudad Real y en Ciudad Real no supieron saber diagnosticarme qué era lo que me ocurría. Entonces me fui a Pamplona, a la Clínica Universitaria de Navarra, y ahí sí que dijeron que era solamente oídos y que no había posibilidad de nada más, ¿no? Y ahí apareció el denominado implante coclear. Y ahí implantaban, en el centro implantador, vi muchos niños y tal. Y ahí me comentaron, pues oye, mira, te voy a decir, te venden que se oye igual. ¿Te da la solución para insertarte, como digo, socialmente y laboralmente? Sí. ¿Con una condición muy diferente a la que yo tenía antiguamente? Totalmente. Pero vivo y ya me ves, o sea, llevo una vida totalmente normal, pero ojo, con mucha actitud, ¿no? No me operé en Pamplona, sino que me operé en Alcázar de San Juan, que es un pueblo de Ciudad Real, que era el centro implantador y fenomenal. ¿Pero qué pasa? Yo llego sorda y me dicen, ay, te hemos traído gente para que la veas, tal, porque yo lo que era mi obsesión de ver a otra persona, de ver cómo se gestionaba el implante, ¿no? Y me trajeron dos hombres mayores de 70 años, pero no había o niños muy pequeños o gente muy mayor, ¿no? Y decía, no, yo... Y le leía los labios, ¿no? Ojo que voy a contar otra cosa. Sí. Y era... no, yo con escuchar a mis nietos, pues soy feliz, ¿no? Y decía, bueno, pues no me queda otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que el implante coclear, como era tan desconocido, y sigue siéndolo, pero en aquella época, sorda, me hice un curso de lengua de signos. Yo llegué a la Asociación de Sordos, que ahí podíamos abrir otro día otro tema, debate con la comunidad sorda, ¿vale? Yo no me sentía identificada, pero es verdad que para mí el apoyo labial era muy importante, signar también, aunque yo decía, si el implante me lo da, esto se olvida. Claro. Y esto se olvida. Pero se complementa, ¿no? Un poco, ¿no? ¿En algún momento o no? El implante coclear y la lengua de signos no son compatibles. No, con la lectura labial. Ah, sí, eso sí, ¿no? Sobre todo en sitios ruidosos, ¿no? O en sitios... soy peligrosa si de repente estás hablando a lo lejos y te veo labios. Sí. Me suena que a una vicepresidenta del gobierno la pillaron unas palabras en un desfile de las Fuerzas Armadas diciendo unas cosas raras, ¿sí? Me suena y fue por alguien que leyó los labios, sí. Totalmente. Sí, perdona, continúa. Entonces, nada, pues que como no sabía qué iba a pasar con el implante, pues al final tú sigues trabajando desde un silencio, sin saber nada, con una incertidumbre muy grande. Al final lo que digo es cuestión de actitud, ¿no? Mi actitud curiosa y empoderada de seguir hacia adelante me dije a mí misma, porque yo estaba estudiando Derecho, dejé la carrera, me aislé de mis amigas, me aislé de todo el mundo. Y bueno, pues retomar poco a poco en un silencio, en una sordera, en un Ciudad Real, un Almagro, un Ciudad Real en el que al final eres la sorda, pobrecita la sorda, ¿no? Y eso que te dice mucho, ¿eh? Sí. Y eso no te ayuda. O cuando vas en silla de ruedas que dicen, ¿qué vas a dar un paseíto? No voy a trabajar, si no le importa. Pero bueno, oye, a todo esto llega una persona que es tu marido, ¿no? Porque nos has contado que evidentemente las amistades, pues bueno, y sobre todo con 21 años, pues la juventud ya sabes que es hemos sido todos muy complejos. Sí. Y se van yendo como han venido. Totalmente. Y al final te quedas con los dedos de una mano y 2 horas de 5. O sea que al final queda eso. Pero conoces a una persona, se llama Tomás. Tomás. ¿Y cómo surge todo esto? Bueno, pues primero te voy a comentar algo. Tengo 2 amigas que son mis íntimas amigas, que son mi oído derecho y mi oído izquierdo, porque yo cuando volví a la universidad no hice Derecho, hice Relaciones Laborales porque no sabía qué iba a ocurrir, ¿no? A la hora de procesar la información tardó 2 segundos más que una persona normal, entonces mientras está el profesor hablando yo perdí la información. Ellas me pasaban los apuntes el mes antes, o sea, todos los días, y el mes antes de los exámenes me volvían a explicar todo, y eso es bondad pura, vamos, no te encuentras a nadie. Eso son, una es Pilar Mayor, que bueno, tiene 60 años, pero para mí es mi segunda madre, y María, ¿no? Pues te cuento, cuando hablas de amor y de discapacidad, es otro melón, como yo digo, que hay que abrir. Sí. Porque no todo el mundo está hecho para eso. No. Lo primero, porque tú crees que porque tienes discapacidad tienes que estar con una persona con discapacidad, que crees que te va a entender. Y por la parte contraria es, ¿cómo voy a estar yo con una mujer con discapacidad, no? Vale, pues a mí me encantaba la tecnología, me sigue gustando la tecnología. Vivía en Ciudad Real y aún así, ya te digo, yo bailaba, estaba en Unicaja trabajando en un banco, o sea, y como me ves, con una actitud arrolladora. Sí. Pues lo conocí por el Tinder. Muy bien. Cuando nació el Tinder.
Y hay estuve muchas personas, ¿eh? Sí, y soy la pareja casada y con hijos, imagínate, el que comenzó. Bueno, pues estuvimos 3 semanas hablando, yo en ningún momento le oculté lo que había, se lo conté, y a las 3 semanas nos vimos en persona y él me dijo, hija, ¿por qué lo dices tú? Pero ¿quién pensaría esto, no? El problema... No sabía, no se dio ni cuenta. No. Yo te pregunto, Javier, si tú me ves, si yo no te cuento nada, ¿no? Y es lo que yo quería y he querido siempre. O sea, mi obsesión no era solamente volver a oír, mi obsesión era volver a ser la de antes y que no hubiera condición en ningún momento, ¿no? Y creo que es un doble trabajo. Y me condiciona muchas veces, pero es un doble trabajo. Entonces, cuando él llegó a mi vida, nos conocimos, el problema no era decir tengo una novia sorda, el problema eran las noches, que yo no me quitaba el implante. Porque recuerdo amigas mías, yo vivía sola, igualmente, hablamos de vivir solo siendo sordo, que mi madre me decía, no duermo por las noches pensando que si hay un incendio, tú te quedas dentro. Digo, ya mamá, pero es que quiero vivir. Y pase lo que pase, quiero vivir. Entonces, bueno, pues recuerdo que alguna vez dormía en mi casa una amiga tal, me decía, es que te quitas el implante y eres una persona tan vulnerable, ¿no? Que se rompían. Pues eso era lo que más me costaba. Pero bueno, al final gestionas, lo normalizas y ahí pues hemos montado una estrategia juntos de cómo llevar a cabo a nuestros hijos. Ojo, pero también importante esto es, la naturaleza es muy sabia. Mucho. Y los niños, cuando mi hijo Tomás tenía 1 año y medio, yo me di cuenta de lo que él hizo, pero cuando ya lo pensé. Entonces son niños que lloran, pues como cualquier bebé. Y claro, mamá no los oye, en la cuna, digo, cuando estábamos en la misma habitación. Y entonces se puso de rodillas, se subió a los barrotes y me dio a mí en la rodilla con 1 año y medio. Entonces ahí ya noté que la naturaleza es sabia. Muy sabia. Y lo último es, mis hijos duermen en otra habitación y yo le pregunto a mis amigas, ¿pero tus hijos qué hacen? Dicen, no, me chillan, me llaman, tal. Digo, los míos no lo hacen. Los míos directamente se levantan, vienen a mi habitación, me tocan y ya, pues, interactuamos. Yo esto nunca lo he contado, pero yo cuando quedé con esta tetraplegia, un sobrinito mío, con 3 años, me vio que quería coger un caramelo y yo no podía. Pues vino y me abrió el caramelo y me lo dio, él sin decirle yo nada. O sea, es cosas de la propia naturaleza. Totalmente. Oye, has escrito novelas, ¿no? Dos novelas. Una que se llama El silencio se apodera de mí, en 2002. Sí. Y otra en 2025, si no estoy mal informado, que se llama Yo me apodero del silencio. Correcto. Es decir, digamos que la segunda parte es que tú le ganas al silencio. Y la primera, cuentas un poco la... Sí, Amanda Morales, ¿no? Es mi alter ego y lo que cuento es el silencio, cuento la discapacidad auditiva y cuento el sufrimiento, ¿no? Y que realmente el silencio se apodera de mí. Y bueno, pues Yo me apodero del silencio es como Amanda Morales, en el que ha hecho con su vida lo que le ha dado la gana, en el que la discapacidad es la matriarca de una familia bastante grande y que en vez de verla a la abuelita con discapacidad que en las islas, no, es la matriarca. Y aunque tú tengas discapacidad, es la matriarca, ¿no? Como ver la discapacidad de otra perspectiva totalmente diferente y lo maravilloso de ver el silencio, que era un problema, como ahora darle la vuelta al silencio y ver el silencio como un poder. Porque el poder de concentración que yo tengo es brutal para trabajar, para estudiar, para lo que quiera. Además son libros que no victimizan, sino que empoderan, te enseñan a tener aptitud, porque al final es verdad que muchas veces yo lo veo como hay personas con discapacidad que entran en esa zona de confort, lo hablamos en la cena, que al final piensan que tienen que tirar los demás del carro donde tú vas a vivir. Y es verdad que todo eso al final, si no lo hace uno mismo, es verdad lo que hablamos, que al final puede haber problemas de salud mental también. Totalmente. Es que eso es algo que no se habla, o sea, y a mí yo creo que es el micrófono perfecto para comentar esto. No sé si es por vergüenza, menos mal, gracias a Dios, ya en la sociedad se habla algo de salud mental. Bien o mal, es otro tema, ¿no? Pero por lo menos se va escuchando. Y sí es verdad que a mí me preocupan mucho, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? De qué está ocurriendo ahí, pero es otro tema diferente, pero qué está ocurriendo ahí. Oye, háblame de tus redes sociales, porque ahí haces cosas muy chulas, que la gente lo ve y, pues, hombre, a lo mejor se animan también a darse cuenta de que hay muchas cosas que se puede hacer en la vida, aunque tengan una discapacidad, ¿no? Sí. Bueno, estoy tanto en Instagram como en canal de YouTube y TikTok, pero Instagram es el Silencio Elena García.
Y bueno, pues lo que hago es, tengo un podcast que se llama El no silencio de Elena, en el que doy visibilidad a las mujeres con discapacidad del mundo rural. Aquí la sorda, que no se escucha, o sea, que parece que es como un podcast normal, ¿no? Sí, pues no, a sí. mí me conlleva. Entonces, sí es verdad que en Castilla-La Mancha, pues al final, ya sabéis, los recursos y las oportunidades son ningunas y escasas, pues con mis propios recursos me voy a todos los pueblecitos de todos los sitios más escondidos de Castilla-La Mancha y le pongo un micrófono a las mujeres para que hablen. Porque las mujeres hemos guardado mucho silencio durante toda nuestra vida. Y entonces yo voy a romperlos. Y los rompemos mostrando una discapacidad diferente, desde el punto de vista de maternidad, de amor, de inserción social, de, por ejemplo, ¿no? Pues va a haber uno a nivel de taxis que estén realmente adaptados para este tipo de personas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es la reivindicación. Yo no lo tuve, pero es verdad que he sido una activista total y absoluta en la que en la universidad me llegaron a coger manía, y de ahí en todos los lugares, ¿no? Pero yo creo que al final creas conciencia y esa lucha, ese empoderamiento, pues cala en las personas. Y en las mujeres cala. Y a lo mejor hoy he convencido, me refiero, no es convencer, sino abrir mente a 3 mujeres, pero a lo mejor llegaré a 20 mujeres, sí. ¿No? Pues eso es lo importante, el que puedas salir y el que digas, no trabajo por esto, pero fíjate, fulanita de tal comentó, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Hay muchas barreras de la comunicación, pero tú has decidido tirar para adelante con todas y cada una de ellas, romperlas, trabajar. Otros, pues a lo mejor no hacen lo mismo. Es duro, ¿no? Quiero decir, es duro. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que no te puedo decir también, pero hay muchas barreras de la comunicación que excluyen en todos los ámbitos. Sí. Desde ir a comprar el pan, por supuesto, porque es un desconocimiento tremendo. Y cuando hablas de implante coclear, eres la atracción. Tú porque llevas melena, pero yo lo he visto en algunas personas, caballeros sobre todo, que llevan el pelo corto. Y les miran como un cibor, como tú bien dices, ¿no? Sí. Y es que lleva. O sea, se quedan mirando que lleva, ¿no? A mí me pasa... A ver, yo soy muy coqueta, me gusta ir siempre con el pelo suelto, pocas veces voy a la oficina con el pelo con coleta, ¿no? Pero es verdad que cuando me ha pasado, se le van los ojos, sí, es normal, se van los ojos del implante y digo, no, que esté aquí, ¿no? Bueno, bueno, pero también puede ser por un poco de curiosidad. Sí. También yo a veces que cuando nada. me preguntan y la silla y no sé qué y tal, pues les intento informar de muchas cosas. Sí, yo también lo hago. Me parece que es algo que forma parte de esa promoción, de esa difusión un poco personal que cada uno tenemos que hacer también para ello, ¿no? Pues Marta, desde luego muchísimas gracias por haber venido. Elena, perdón, Marta no, es que tenía antes a otra persona ahí, no, perdóname, Elena. No te preocupes, Marta me gusta también, es bonita. Gracias por haber venido. Desde luego, tus redes sociales se han quedado ahí, si las quieres repetir, las repetimos, pero que vamos a seguirte muy de cerca. Y bueno, también has sido finalista de los premios Fundación Rasta 25. Bueno, ese ha sido, que del año pasado 2024, este año 2025 en el categoría Compromiso y Liderazgo. Igualmente, pero con mi vida, ¿no? Ya no es el tema de redes sociales y tal. Y el último, que te tengo que contar que ha sido ganador. ¿Ah, sí? Sí, me enteré ayer. Ayer estaba en otro sitio y me enteré y dije, no lo puedo creer, ¿no? Bueno, pues me presento siempre de voluntaria. Dentro de las empresas está el premio, o lo que es el premio por talento Challenge de Fundación 11. Ah, qué bien. En el que lo que hacen es cogen proyectos de institutos y colegios y yo lo que hago es mentoring. Le hago mentoring más relacionado a lo que es una línea de, business, en la que un modelo de negocio que creamos sobre un producto y tenemos que venderlo. A mí me encanta vender, obviamente. Y entonces, pues nada, en este caso ha sido una prenda accesible para personas con discapacidad física, en el que realmente, pues al final son niños con 18, 21 años que no quieren ponerse los típicos baberos estos grandes, ¿no? Claro. Pues lo que hemos hecho ha sido ropa, una línea de ropa, estilo como Pull & Bear, ¿vale? Para este tipo de niños que se puedan insertar. Y entonces lo que hacemos es que el babero va integrado con una cremallera, con un material totalmente diferente que realmente se absorbe muy bien y se puede limpiar perfectamente, metido en todas las lavanderías. Y bueno, yo estuve también trabajando en la parte de lavanderías y tal, muchas cosas. Y entonces hicimos todo esto y ayer me llamaron para decirme que había sido ganadora.
Pues enhorabuena, porque es que además el tema de la ropa, yo no sé por qué, tiene que haber una incompatibilidad entre lo bonito y lo funcional. Totalmente. Es que hasta para encontrar unos zapatos que no te hagan daño, no hay manera. Exacto. Entonces, bueno, pues es un tema que hablaremos más adelante. Sí. Así que enhorabuena, que sigas cosechando muchos éxitos. Elena García Caballero, García como yo, algo tendremos los García, que tiramos para adelante y tiramos barreras, ahora sí lo he dicho bien, escritora, consultora financiera y activista, desde luego, por los derechos de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural y en general, eso se lo garantizo yo. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti, Javier, gracias. De todo corazón, gracias. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Las úlceras por presión requieren un tratamiento eficaz y constante. Por eso hemos desarrollado Ulcebiolab para úlceras de grado 1 y 2, una crema especializada que acelera la cicatrización y previene infecciones en pieles comprometidas. No dejes que la úlcera empeore a grado 3 con las serias complicaciones que ello implica. Ulcebiolab ayuda a prevenir la aparición de nuevas úlceras, disminuye el riesgo de infección y acelera la recuperación. Producto registrado en la Agencia Española del Medicamento. Entra en dermoglobalia.es e introduciendo el código de descuento Intereconomía, los gastos de envío serán gratuitos. Dermoglobalia, a la cabeza de la investigación de lesiones de la piel. dermoglobalia.es. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado. ¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos? Sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. ¿Lista para lucir una piel radiante este verano? Con la máscara de luces LED FAQ 202 de Foreo, combate manchas solares, reduce arrugas en un 32% en solo 2 semanas y devuelve la luminosidad a tu piel sin salir de casa. Aprobada por la FDA y con estudios clínicos que avalan su eficacia. Descúbrela en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon. Prepárate para volar. Cómo entrenar a tu dragón llega a la gran pantalla este 12 de junio. Vive la magia y la aventura como nunca antes en Cine Yelmo. Una experiencia única en pantalla grande. Compra ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Cómo entrenar a tu dragón. Estreno 12 de junio en Cine Yelmo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí estamos, a toda prisa, porque ya nos están metiendo prisa desde control, así que nada, te cuento un poquito. Oye, me traes una noticia que yo no sé si será porque ahora van a quitar ya el dinero en efectivo, lo ponen en marcha. A lo mejor no van a poder hacer nada ya. Eso te iba a preguntar, Javier, que qué tal llevabas tú lo de ir a sacar dinero a los cajeros. Pues fatal, porque está todo muy mal. O sea que... Bueno, pues Javier, pues que sepas que el próximo 28 de junio de 2025, pues todos los nuevos cajeros deberán cumplir ya con la normativa de mejora de accesibilidad para todas las personas con discapacidad y personas mayores. Y es que, bueno, entra en vigor la Ley 11 de 2023 que obligaba a todas las entidades financieras a garantizar que sus terminales de autoservicio sean plenamente accesibles para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva. Y además esto va a ayudar también a todas las personas mayores. Y es que, bueno, pues va a haber mejoras visuales, táctiles, de soporte auditivo, una interfaz que sea más simplificada y además lo que sí podemos decir es que esta implementación va a ser gradual, ¿vale? Y es que va a haber obligación de que todos estos nuevos cajeros a partir del 28 de junio sean totalmente accesibles, pero los cajeros actuales pues podrán mantenerse su vida útil, que va a ser máxima de 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del de 2035 ya todos tendrán que ser actuales, pero todos los que vamos teniendo poco a poco pues van a ir agotándose su vida útil y entrando de nuevo los cajeros más accesibles. Entonces, bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, por
por otro lado, Javier, este 1 de junio de 2025 se ha abierto ya el plazo para que todas las entidades, asociaciones, fundaciones, organizaciones representativas de las personas con discapacidad puedan ya hacer sus aportaciones para incorporar a esta normativa de la jubilación anticipada, que ya hemos hablado tantas veces aquí en el programa, para que puedan ir haciendo sus aportaciones y introduzcan nuevas enfermedades que tendrán que ser aprobadas a posteriori por la Comisión. Pero ya tenemos el plazo ahora de 3 meses y para poder hacerlo. Cristian, la próxima vez comienzas tú el programa porque si no al final te dejo siempre con la lengua afuera. Bueno, pues nada, que sean felices. 24-7-365. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.